Listo, bueno, pues de verdad que estoy muy, muy, muy contenta por poder estar aquí. Bueno, me presento, soy Karen Castillo de IMDOSOC, trabajo yo ahí en IMDOSOC, pero bueno, también soy miembro de la Cátedra de Teología Feminista y actualmente pues estamos coordinando un proyecto de Religiones por la Paz que se llama Lifting Voices, Leading Change, es decir, lo que queremos es levantar la voz, visibilizar algunas de las realidades que vivimos y sobre todo como mujeres de fe, desde las diferentes tradiciones, en la confianza que tenemos o en la certeza más bien que tenemos del aporte de las diferentes tradiciones, bueno, pues el papel que tenemos como mujeres de fe, sobre todo pues para atender algunas de las violencias, pero bueno, pues en general también para trabajar por la justicia, por la paz, ¿no? Entonces, bueno, quisiera simplemente nada más como poner un contexto de por qué estamos hoy aquí, ¿no? Y fíjense que, bueno, quisiera compartir porque hace unos años, apenas, bueno, 3 años, yo presentaba un libro que hice precisamente con mujeres de diferentes tradiciones. De hecho, algunas de ustedes están aquí. Y el libro se llamaba Voces y Miradas por la Paz y lo presenté precisamente un 9 de marzo, ¿no? Que ya ven que, bueno, 9 de marzo decimos, bueno, pues un día sin nosotras, ¿no? Y yo decía en aquel momento que es más bien una vida con nosotras, ¿no? O sea, toda la vida estamos presentes como mujeres y como mujeres de fe. Y decía yo además, artesanando la paz, ¿no? O sea, como la vamos construyendo, pero también la vamos haciendo a través del arte de lo que cada una de nosotros somos y como estas capacidades que tenemos también de tejer y entretejer desde nuestras experiencias y desde nuestras búsquedas y desde lo que nos mueve y lo que creemos y cómo eso es posible realmente, digamos, para sanar. Creemos que también es importante sanar algunas heridas para poder construir la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues se me hacía como muy significativo y por eso lo quería yo compartir, que precisamente hoy también, un 9 de marzo, estemos compartiendo como red y bueno, también como desde este proyecto que me parece que pues va a dar mucho en nuestro país que sentimos que es muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como contexto quisiera poner, bueno, creo que en nuestro país persisten diversas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Que pueden ir desde discriminación y también a la exclusión y hasta las violencias físicas o estructurales. Creo que las estructurales, bueno, pues son muy fuertes y acaban teniendo graves consecuencias. Y ello nos interpela como sociedad y como mujeres de fe que deseamos acuerparnos oralmente, ¿no? La digna rabia ante lo que vivimos, pues nos llama a fortalecer aquellas acciones que promuevan cultura de respeto, de cuidado, de justicia. Y frente a esta realidad, creo que es fundamental generar espacios de escucha y análisis que permitan reconocer tanto los retos como las iniciativas, ¿no? Aquellas iniciativas desde distintos ámbitos que buscan acompañar y transformar esta realidad. Y como digo aquí, bueno, pues es un ámbito de mujeres de fe. Por eso, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos abrir este espacio de reflexión y diálogo que nos permita observar la dignidad conferida a las mujeres en las diferentes tradiciones sagradas, así como de las iniciativas de defensa de sus derechos que ocurren al interior de las comunidades de fe. Consideramos que ello es, bueno, nos va a permitir avanzar hacia la construcción de entornos de mayor justicia, de igualdad, de seguridad para todas las mujeres. Por eso, desde las tradiciones religiosas y comunidades de fe, queremos promover iniciativas, narrativas y prácticas que afirmen la dignidad de las mujeres y que favorezcan la construcción de comunidades más seguras y más solidarias. Entonces, bueno, pues hoy tenemos a tres grandes mujeres a quienes les agradezco que estén aquí, que nos quieran compartir. Va a ser un espacio de compartir desde lo que son, desde su historia, desde su comunidad y demás. Entonces, yo, bueno, simplemente diré los nombres y lo que les decía es que, bueno, pues me parece que es mejor que cada una de ellas se presente y además en la presentación nos irán precisamente compartiendo también parte de su experiencia y de su historia, ¿no? Bueno, pues tenemos hoy a Rahima Mercedes Campiglia, pues ya también vieja amiga, ¿verdad? Ya hemos compartido en varios momentos en diferentes espacios, pero bueno, creo que siempre en esta coincidencia. Y ella es de la Orden Sufi Ashki Yerrahi. Perdón si de repente la pronunciación me cuesta un poco, pero bueno, muchísimas gracias, Rahima. Tenemos también a la pastora Rebeca Montemayor, que es de la Iglesia Bautista Shalom, igual pues ya con quien hemos coincidido, ¿verdad? Ya inmensidad de veces en muchos espacios y en muchas luchas. Y pues finalmente a Reverenda Nalicabara Marta Pichardo de la Comunidad Budista de México y Mar del Loto Templo Zen,
quien pues la verdad agradezco, hace poco que nos conocimos, pero bueno, Nalicabara también agradezco que puedas estar aquí con nosotros y que sé que es la primera de muchas, ¿no? O bueno, segunda, ya no primera, porque ya tuvimos otro espacio. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Le daría primero la palabra a Rahima. Y Rahima, bueno, pues simplemente como que nos pudieras compartir un poco bueno, yo lanzo, ¿no? A lo mejor como alguna pregunta, pero pues la idea es que ustedes nos digan de su experiencia, como a lo mejor algunas enseñanzas, relatos, símbolos sagrados en tu tradición que hoy te inspiren especialmente para pensar el papel de las mujeres en la comunidad y en la sociedad. Les digo nada más, perdón, rápidamente la dinámica. Lo que quisiéramos es que primero vamos a hacer 3 rondas de participación. Les llamamos como en círculos concéntricos, es decir, el primero pues es en el que cada una de ustedes nos comparte desde lo personal, comunitario, un segundo momento en el que, bueno, pues la idea es que también como que pueda haber un diálogo entre ustedes tres y el tercer momento, pues ya para recibir también preguntas, comentarios, etcétera, de quienes están aquí conectadas y conectados. Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Rahima. Adelante. Gracias, Karen. Bueno, yo traje una pequeñita presentación que voy a compartir con ustedes. Para, antes que nada, agradecer la invitación a participar en este foro. Me parece hermoso que se estén abriendo estos espacios de reflexión y en un día también muy especial como el día de hoy. Entonces, gracias a Karen por esta super organización express del foro que nos beneficia a todos. Entonces, bueno, lo que yo voy a compartir el día de hoy con ustedes es algo muy breve. Yo trabajo hace ya algunos cuantos años en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente en lo que se refiere al parto y al embarazo. Y soy miembro de la comunidad Nurashki Yarraji también hace unos cuantos años. Y lo que intentaré es vincular cómo está relacionado todo este proceso que forma parte de la vida de algunas mujeres, de la reproducción, con lo que se dice dentro del Islam y dentro del sufismo. Y bueno, espero poderlo hacer razonablemente. Bueno, dentro del Islam, para empezar, el núcleo, lo que se entiende es que hay una energía divina, que es la esencia divina, que es innombrable, de la cual se desprenden una serie de atributos que son los 99 nombres divinos. En el Corán se llama Asma al-Husna, que son como todo este despliegue de la esencia en diferentes facetas, diferentes matices, diferentes tonalidades, que son lo que conforma la creación. Estos atributos se parecen, decía mi maestro Nur, a la luz que pasa a través de un prisma, donde entonces la luz al atravesar el prisma se refracta en diferentes tonalidades. No cambia, el prisma no tiñe la luz de un color, sin embargo la podemos ver como con distintas tonalidades. Lo mismo sucede con los atributos divinos. Habría como una esencia que se refracta en una multiplicidad de atributos que conforman la creación. Y esos atributos están distribuidos entre algunos atributos que son de una cualidad yemal, que son los atributos de la belleza, de la suavidad, del amor, y también los atributos yelal, que son los atributos de la fuerza, el poder, la majestad, y están entre ellos en un equilibrio perfecto, conformando lo que se despliega como la creación. Entonces se entiende en el Islam que la razón de ser de la creación, de esta esencia divina que se manifiesta en atributos, tiene que ver con posibilitar el viaje del alma que parte de esa fuente del ser y retorna a ella a través de la conciencia de estos atributos divinos. Entonces, lo que se dice es que el Allah, la esencia divina que no tiene cabida en ninguna cosa de la creación, sí cabe dentro de lo que sería el corazón de aquel que le ama. Entonces, todo ese despliegue de lo creado surge, digamos, la única puerta de entrada que tenemos hacia la creación y ese viaje de retorno del alma es el vientre de una mujer, es el cuerpo de una mujer, todos venimos de allí, nos prestó su cuerpo en un embarazo y en un parto, que eligió como la vía de entrada hacia esta realidad. Entonces, lo que sabemos es que en todas las tradiciones, no solamente en el Islam, en los textos sagrados, está referido el embarazo y el parto como procesos que están regulados por la voluntad divina, que no son procesos meramente biológicos, sino que hay un entretejido entre una esencia biológica, pero también una voluntad divina que está puesta allí, donde el alma llega
en esta cualidad como de un pasajero que encarna en este vehículo que le va a permitir, que es su cuerpo, que le va a permitir realizar un viaje por el tiempo y el espacio. Este viaje, que en el sufismo es el viaje del amante que se va a encontrar con el amado, que es el amor mismo. Y la madre en este proceso funciona como ese receptáculo de la gracia divina y también como ese canal de vida que da paso a la creación. Entonces, cuando estamos hablando del embarazo y del parto, no estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando de procesos muy esenciales en los cuales se fusionan estas instancias que conforman al ser. Lo que vemos en nuestra sociedad es que así como estamos inmersas en una sociedad que ha violentado a las mujeres de muy diferentes maneras, en México las mujeres mayores de 15 años, 66% de ellas son víctimas de violencia, 41% de violencia sexual, 34% de violencia física, pues lo mismo sucede con el embarazo y con el parto. Son procesos que se han ido socialmente violentando. La Organización Mundial de la Salud estima que 5% de las embarazadas sufren violencia física durante su embarazo, es decir, son golpeadas durante su embarazo. Esto quiere decir que hay mucho mayor riesgo de tener una complicación en el embarazo por la violencia que por la preeclampsia, que es la principal causa de preocupación médica dentro del embarazo. Es decir, que la violencia en el embarazo es un problema muy severo, que en nuestro país tiene un protagonismo enorme. Tenemos primer lugar en la OCDE de embarazo adolescente. Y cuando estamos observando qué pasa con estas niñas que se están volviendo madres, lo que vemos es que solo 1 de cada 3 padres de esas mujeres menores de edad es también menor de edad, de manera que el resto fueron historias de abuso sexual. 18% de las mujeres en nuestro país tienen embarazos antes de los 19 años. En 2024, 56,610 bebés nacieron de mamás de 10 a 16 años. Entonces, cuando hablamos de cómo se violenta este proceso, se violenta desde el origen. Esas mujeres tienen muchas más complicaciones. Las complicaciones en el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte de chicas de 15 a 19 años. O sea, no estamos hablando de un problema menor. Da la impresión cuando hablamos de los problemas de violencia obstétrica y de los problemas de violencia en el periodo reproductivo de que son algo marginal, y no son algo marginal, son algo masivo que tenemos que atender como sociedad. Tienen 50% más probabilidades de morir en el primer año de vida los niños que nacen de mamás adolescentes. Entonces, no solo es un problema para la mamá, sino también para el bebé. Y estas mujeres que ya llegan violentadas muchas veces a sus embarazos, son violentadas una vez más en la atención de sus nacimientos. Tenemos que en Endire un 33,4% de las mujeres reporta haber tenido maltrato durante la atención de sus partos. No solamente que les hayan gritado, que les hayan ejercido alguna violencia física, sino también que las abandonan. Ahí tenemos un sistema absolutamente saturado donde no tenemos personal suficiente para dar servicio a la cantidad de mujeres que estamos atendiendo, y tenemos una mecánica de atención del parto que medicaliza de manera desbordada la atención de los nacimientos, y eso produce un efecto nocivo también en las mujeres, exponiéndolas a mayor riesgo y mayor dolor de la experiencia que el que le corresponde al parto mismo. Y todas esas prácticas están basadas en la misma premisa que articula toda violencia de género: la concepción del cuerpo de la mujer como un objeto sobre el cual resulta legítimo disponer. Eso es la base de todas las violencias. Eso es lo que hace que se le puedan imponer al cuerpo de esta mujer una serie de consumo de insumos de la industria farmacéutica que no necesita, practicándole cesáreas que no necesita, haciéndole episiotomías que no necesita, poniéndole oxitocina que no necesita para acelerar su proceso de nacimiento y que se ciña a los criterios de productividad que se desmarcan del cuidado de su bienestar. Entonces, en México estamos en uno de los primeros 5 lugares mundiales en índice de cesáreas. 5. O sea, estamos en un uso desbordado del recurso de la cesárea, que debería mantenerse entre el 10 y el 15%, y nosotros ya estamos pasando el 50% de nacimientos por cesárea. Y la cesárea no es inocua, implica mayores riesgos para futuros embarazos, mayores riesgos para el bebé. Entonces, es un acto de violencia. Es un acto de violencia imponerle al cuerpo de las mujeres aquello que no necesitan. De manera que proteger el embarazo y el parto es honrarlos como eventos sagrados, es trabajar en contra de una de las más comunes manifestaciones de violencia contra las mujeres y de las más veladas, de las que vemos con menos frecuencia, y es avanzar hacia la construcción de relaciones más justas. Entonces, en el Corán
Hazreti Mariam, la Virgen María, tiene unas menciones muy destacadas, 70 menciones en el Corán. Un sura completo está dedicado a ella y ella aparece como este arquetipo de la maternidad. Y dentro del sura de Hazreti Mariam, lo que se relata es toda la dulzura y el cuidado con el cual se la asiste en su propia experiencia de parto, cómo se le provee de un manantial de agua fresca para que pueda tomarla, cómo se le provee del alimento que necesite. Entonces nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer como sociedad, si vamos a maltratar y a violentar o si vamos a proteger a las mujeres. Eso es lo que yo había preparado para presentar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Corre. Muchísimas gracias, Rahima. De veras que has puesto aquí sobre la mesa, pues un tema muy, muy importante que creo que coincido contigo, que creo que sí lo tenemos muy invisibilizado, del que tenemos como muy poca información, ¿no? Y la verdad es que además, cómo lo abordas y como dices, bueno, pues también desde lo que significa para ti, desde tu tradición, pues muchas gracias por compartirlo. Ahorita seguiremos abordando el tema. Así que, Rebeca, pasamos contigo. Muchas gracias, queridas hermanas, amigas, compañeras. Bueno, yo soy Rebeca Montemayor, soy pastora de la Iglesia Bautista Shalom, aquí en la Ciudad de México, y actualmente soy coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista, y bueno, ahora miembro, igual acompañándonos y acuerpándonos en la red interreligiosa de mujeres, que me siento muy honrada de participar pues especialmente en este panel. Y bueno, muchas gracias a Regima, por supuesto, cuando hablamos de hacia las mujeres, son problemas de salud pública, se están haciendo políticas públicas, es decir, no podemos pensar solamente hacia el interior, que muy hermosamente lo abordó ella, porque nuestro cuerpo es sagrado, y cómo hacemos para trabajar realmente nuestra fe desde una espiritualidad que realmente tiene cuerpo, tiene corazón, tiene rostro. Quizás voy a mencionar otras cosas y ahorita al final me conecto, o quizás en el diálogo con Rahima, acerca de los otros derechos de las mujeres, ¿no? En cuanto a sí el embarazo y el parto, pero el decir o no embarazo, que también es un tema tabú todavía, ¿no? En el que personalmente he estado trabajando. Entonces, yo quisiera partir de una premisa que creo que podemos repetirnos muchas veces cuando hablamos de la paz, bueno, cuando hablamos de la no violencia, en general, mira, toda tradición espiritual, afirmo que las religiones no deben ser instrumentos de división, sino puentes para la paz, para la armonía, para la compasión, para la misericordia. Creo que todas las religiones en el mundo, todas las tradiciones religiosas, tenemos como esta esencia y esta naturaleza de lo religioso como portador de armonía y de paz. En este caso hablaríamos como portador de derechos y también de justicia para todo ser humano, especialmente para las mujeres. Entonces yo diría que aquí lo que queremos es que en este mundo de horror en el que vivimos, no más en el nombre de lo sagrado, promover la guerra, la división, y que recae principalmente sobre las víctimas o las más vulnerables, que son las mujeres y las niñeces. Entonces quiero partir de ahí para decir, como mujeres, estamos llamadas realmente a la reconciliación, diríamos desde la tradición cristiana. Obviamente tenemos el Evangelio de Jesús como un puente de reconciliación, como el que une, el que integra, el que incluye, el que invita a todas y a todos a participar en su reino desde la perspectiva evangélica. Entonces, diríamos, pero esta reconciliación que ha sido rota y quebrada por, diríamos, llamémosle pecado estructural, llamemos la perversión del corazón humano, que divide en discursos de odio. Yo diría como mi tradición bautista, los bautistas en el siglo XVI, el origen, diríamos, la raíz, fueron llamados anabautistas. Eran los radicales de la Reforma Protestante, y anabautista quiere decir volver a ser bautizado. Es decir, todos aquellos o aquellas que eran bautizados en la Iglesia Católica eran rebautizados. Entonces, ser anabautista es ser rebautizado. Y para los bautistas, en mi tradición, realmente un principio que, más que un dogma, diría, es un principio de fe ético y de vida, es la libertad de conciencia como este principio
de compasión, de misericordia, de armonía, que une y reconcilia. Y esta libertad de conciencia no es solamente un principio teológico, por eso digo, no es solamente un dogma, sino una responsabilidad ética para la vida, y desde esta convicción, movilizarnos hacia los derechos humanos, hacia la justicia, tienen que reflejar, diríamos, el Evangelio de Jesús, al que llamamos príncipe de paz. Entonces, ¿cómo movilizarnos a estos derechos y justicia, especialmente para las mujeres, de la libertad de conciencia? Es saber que tenemos muchos obstáculos o muchas limitaciones, bueno, que nos autoimponemos por el dogma o las tradiciones, y voy a mencionar dos en especial. Porque si decimos que la espiritualidad o la fe, yo diría desde mi tradición bautista, buscamos la reconciliación y establecer puentes de derechos y de justicia, negamos los derechos de las mujeres. Especialmente, obviamente, voy a mencionar dos cosas muy concretas que tienen que ver con el texto sagrado que usamos, la Biblia, y puede ser en cualquier tradición. Pero desde la Biblia, utilizamos la Biblia, que es un texto sagrado, y que, bueno, desde ser bautistas decíamos, yo me lo aprendí desde niña, que es nuestro texto de norma, fe y conducta, que ahora, bueno, hay que darle la vuelta a la tortilla, porque ¿qué es eso que es norma, fe y conducta? Si es que estamos negando los derechos o violentando especialmente a las mujeres. Entonces, la Biblia se ha usado para negar estos derechos de equidad, de inclusión y de participación de las mujeres en las comunidades, diríamos en las comunidades de fe, donde mayormente son mujeres las que están en las iglesias bautistas. Y el argumento para poder cerrar esta discusión es que es palabra de Dios. Entonces, la manipulación de la Biblia como palabra de Dios, que no nos da derecho a decir esto no es verdad, a sospechar, como decimos en la hermenéutica, ¿no? A sospechar que esto no es verdad, hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque si no reconcilia, si no aporta la compasión, si no aporta la inclusión, hay algo que no está bien. Entonces, para mí, las limitaciones dogmáticas en cuanto a cómo coartamos la libertad de conciencia, especialmente para las mujeres, es precisamente la exclusión de los espacios sagrados. Y un segundo punto que es bien importante y creo que nos toca a todas y a todos los que estamos aquí en esta tarde, es el regreso a los fundamentalismos y diríamos a la exacerbación del fundamentalismo también religioso, porque todo fundamentalismo religioso se opone y si actúa con discursos de odio, niega los derechos de las otras personas. Aquí me voy a referir a las mujeres, por supuesto. Cómo los fundamentalismos religiosos actuales están involucionando las políticas públicas, bueno, valga Argentina o Estados Unidos, todos los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres que se habían ganado durante tantos años, y bueno, estamos en este contexto del 8M, desde los años 70 en nuestro país, que se está luchando realmente por respetar los derechos humanos, pero también los derechos sexuales y reproductivos, unido a todo lo que Regina ya comentó, en cuanto a la posibilidad de potenciar la vida, por supuesto, de las mujeres, pero con justicia y con dignidad. Creo que es hacer un alto en el camino, hermanas y amigas y compañeras, a saber cómo estamos denunciando esta violencia en nuestras iglesias o comunidades. Denunciamos, pero también cómo estamos actuando en consecuencia. Entonces yo quisiera pasar a esta parte de cómo defendemos, cuidamos y acompañamos a las mujeres desde la fe. Diría, repitiendo en mi caso como bautista, como pastora de una comunidad bautista, cómo al interior de mi comunidad estamos hablando de estos temas, lo que estamos trabajando ahora, para saber que cuando decimos que la Biblia nos dice algo que no checa con esa compasión y esa inclusión hacia las mujeres, no está bien. Entonces, denunciamos un otro uso de la interpretación con libertad de conciencia para las mujeres en cuanto a sus derechos, pero también tenemos que educarnos, y aquí sí os insisto mucho en las niñeces, ¿no? Cómo nuestros niños, niñas están viendo desde pequeños y pequeñas que realmente hay un valor, hay un plus que dice, aquí en esta comunidad todos somos iguales, porque decimos, bueno, hablamos de Génesis, que todos somos iguales, pero no tan iguales. A imagen y semejanza de Dios o de lo sagrado, como lo entendamos. Entonces, cuando estamos hablando en una didáctica, en una pedagogía, realmente de la ternura, como sé que muchas de ustedes también lo han trabajado, la ternura como radical, no la ternura al romanticismo de que no vamos a decir nada a nadie porque
no podemos ser fuertes y transgresoras. Esta pedagogía de la ternura, pero que es radical, que sí es transgresora, como se apuntaba en el texto de introducción, sí es una digna rabia la que nos mueve, para que en nuestras propias comunidades haya realmente esta participación equitativa de todos, especialmente de las mujeres. Todavía estamos años luz de lo que los liderazgos de las mujeres sean respetados en muchas de las iglesias o muchas congregaciones. Entonces, pero lo otro que quiero conectar es cómo, diríamos, mi iglesia, o sea, cómo es que mi experiencia ha sido que yo estoy con los dos pies en la tierra, bien puestos, pero uno sí está en mi comunidad, en el ejercicio de una pastoral y una espiritualidad comunitaria, y especialmente una pastoral de mujeres, pero también estoy trabajando como activista en cuestiones de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y eso a mí me da mucha luz y me hace ser, diría, una ciudadana integral para saber que necesito esos dos pies para poder apuntar a una realidad muy dolorosa de las mujeres. Y en esto creo que yo sí creo firmemente, este evangelio tiene que ser una buena nueva, no puede ser algo que oprima y machaque especialmente a las mujeres y insisto, a las jóvenes, a nuestras niñas. Tenemos que seguir trabajando y luchando porque se ejerzan estos derechos. Y el derecho va más allá, porque tiene que ver con lo sagrado, de mi dogma o mi confesión. Por eso nos unimos las mujeres en alianzas, más que ecuménicas, yo diría, nos une realmente una espiritualidad profunda, para que digamos, esto tiene que ver con nosotras, esto tiene que ver con las otras, y esto tiene que ver con el día de ayer, ¿no? Se seguirá marchando hasta que haya justicia y se ejerzan los derechos para las mujeres de hoy y para las que vienen mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, Rebe. Pues también creo que en coincidencia, ¿verdad? Vamos viendo cómo precisamente estamos alzando la voz, ¿verdad? Ante diferentes realidades. Y aquí tú nos pones sobre la mesa, pues también el tema de los derechos, el tema de la exclusión de los espacios sagrados, el tema de o sea, el respeto incluso a toda la parte, digamos, de las decisiones y demás, ¿verdad? Entonces, y el acompañamiento necesario también para ella, sus cuerpos, que va saliendo también, ¿no? La importancia, eso lo hablamos mucho desde la teología feminista, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es un espacio sagrado, pero y en ese sentido también, por eso es que debemos de cuidar y acompañar. Entonces, bueno, pues pasamos ahora, Nali Cavara, contigo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues yo soy la reverenda Nali Cavara Marta Pichardo. Tengo 12 años de práctica en el budismo y hace 2 años que me ordenaron como guía Zen. Y yo represento a Mar del Loto, somos una agrupación religiosa. Y también soy la representante de la comunidad budista, ¿no? Por eso los dos nombres por ahí. Pero bueno, yo quiero empezar contándoles sobre el budismo y nos vamos enfocando hacia el rol de las mujeres. Abstenerse de hacer el mal, cultivar el bien, purificar la propia mente, esa es la enseñanza de los Budas. Ese es el verso 183 de uno de nuestros textos, que se llama Dhammapada. Y como dices, la enseñanza de los Budas es lo que practicamos. ¿Y qué significa esta práctica? Pues lo que significa es trabajar esta mente para extinguir todo aquello que nos mueve, que nos crea conflictos internos, porque finalmente vivimos en el mundo y tenemos la vida diaria y hay que encararla como es. Aceptarla como es, estar en un nivel de tal manera que tengamos paz mental y podamos entonces tomar las decisiones que sean más congruentes con el momento. Cuando estamos en este estado de ecuanimidad y podemos reaccionar de manera congruente, a esto le decimos nosotros iluminación o nirvana, o simplemente vamos a decirle paz mental para que sea como lo más común, ¿no? Entonces, empezamos a generar este hábito de mantener la paz mental. Y para el budismo eso es la felicidad. Tener paz mental es felicidad. Y si esa paz mental es duradera, pues estamos hablando de felicidad duradera.
dicho esto, déjenme irme un poquito con la historia. Nosotros tenemos como nuestro primer guía a Shakyamuni Buda, que fue un hombre que enseñó el cómo lograr esto. ¿Para qué lo quieres lograr? Pues para liberarte del sufrimiento. En la época del Buda, él atendía a las comunidades laicas, les daba consejos, etcétera, pero también tenía su comunidad de monjes, su comunidad monástica. Y al principio no había monjas, sí había mujeres laicas que lo seguían, que seguían sus enseñanzas, y en algún punto su tía, que fue quien lo crió, porque su madre murió cuando él nace, y ella quería ser monja y el Buda, pues como que no quería, o sea, ya tenía un grupo de jóvenes a los cuales atender como para luego ver otro grupo diferente, ¿no? Y uno de sus discípulos le dijo, ¿por qué no las vas a aceptar? ¿Que acaso no tienen el mismo potencial que un hombre para iluminarse? Y entonces Buda le dice, de ninguna manera ellas tienen el mismo potencial que un hombre para iluminarse. Y bueno, ya lo que dice es, mira, dile que si acepta estas 8 reglas, la ordeno. Y eso fue lo que pasó. La ordenó y al rato ya era un grupo de 500 monjas. Y en el periodo en el que el Buda vivió y todavía un poquito después, pues no había mucho lío con este tipo pues estaba la comunidad de los monjes y la comunidad de las monjas. Y no había ahí mayor lío, ¿no? Lo que sí pasa después es que se empieza a ver en textos frases que sí van como en detrimento de las mujeres, pero eso surge después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es como dividir aquí, bueno, a ver, doctrinalmente, las mujeres tenemos el mismo potencial que los hombres. Los hombres tienen el mismo potencial que nosotros. Oiga, Juan, mañana tengo un desayuno a las 8. ¿Oye? Gracias. Tienen el mismo potencial que nosotros. Y eso es doctrinalmente, pero institucionalmente, o sea, ya al ir creando los grupos, las instituciones, las iglesias, los monasterios, etcétera, pues estos ya vienen imbuidos en cada sociedad y obviamente y atraen lo que es la sociedad del momento. En el caso del Buda, pues era la India de entonces con sus castas, y bueno, la fecha siguen con castas, etcétera. Pero si nos ponemos a ver, pues todas las sociedades son patriarcales, como la mayoría, ¿no? Hasta la fecha. Ahorita estamos trabajando duro para que esta no lo sea, o para que estas en el mundo actual no lo sean, pero son patriarcales. Entonces traen un modelo donde pareciera que es como que lo heredaste, así eres mujer y pues así es. Entonces, sí hemos ido detectando textos donde las mujeres han sido desacreditadas o minimizadas, etcétera, aunque también hemos encontrado otros textos que son los menos, donde se repite esto que dijo el Buda. Y claro, como en todas, son las menos, ¿no? Y como en todas, se borró mucho de la historia de las mujeres, ¿no? Lo que sí es sorprendente es que de ese primer grupo de monjas hay un texto que se llama el Therigatha y esas llegaron hasta nuestra fecha, ¿no? Que son de esas primeras monjas que hicieron sus versos y eran monjas muy, muy notables. Entonces, bueno, ese ha sido digamos, la historia así en breve de cómo las mujeres se han desarrollado o cómo ha sido la visión de las mujeres dentro del budismo. Eh, Practicar, como les decía, practicar la enseñanza, pues no es cuestión de género, eso es un hecho, ¿no? Ahora bien, en el budismo también vemos, digo, contándoles un poquito de historia, el budismo tiene como 2 grandes ramas, una es la Theravada o tradición Pali, porque todos sus textos están en el Pali. La otra es la tradición Mahayana, que todos sus textos son en sánscrito. Y de la Mahayana también hay diferentes escuelas.
Nosotros en Mar de Lotos provenimos de lo que es la Chan o Zen. El Zen surge el budismo pasó en algún momento a la China, y de la China adquiere cosas de taoísmo y de confucianismo, y luego se mueve a Vietnam y a Corea y adquiere otros nombres. De Chan se va como Tien, y luego se va a Japón, y en Japón es como se le conoce como Zen, y la palabra Zen es la más popular aquí en Occidente. En todo lo que es la sección de Asia, es muy marcado el patriarcado en la parte de las iglesias. De hecho, hay en algunos lados donde no ordenan a mujeres, tienen que moverse de un país a otro que sean ordenadas y luego regresan. Sin embargo, también vemos la contribución de ellas. Por ejemplo, en Corea hubo un periodo donde eran perseguidos los monjes budistas, y quienes sostuvieron la enseñanza fueron ellas, las monjas. Del lado de Occidente sí tenemos más liderazgo de mujeres. Aquí sí tenemos varias, sobre todo, les digo, del lado de Occidente, muchas en Estados Unidos, mexicanas. Y aquí les puedo decir que en Mar de Lotos el fundador y director es un hombre, que es el maestro Bob Chi, que ya muchos lo conocen. Y bueno, las siguientes en ordenación somos 2 mujeres, ¿no? Aquí no tenemos ese tema en cuanto a la institución, ¿no? En la institución no tenemos este tema. Ahorita estamos hasta trabajando para cambiar todos nuestros documentos para ponerlo en lenguaje inclusivo y actualizarnos, desde luego. Pero como les decía, el budismo se generó en una sociedad y se ha ido instalando en varias sociedades. Y por supuesto que hay mezclas, sí, ¿no? Entonces, sí, institucionalmente no tenemos ese tema en Mar del Lotos. Sin embargo, estamos en México y en nuestra sociedad patriarcal. ¿Qué hemos hecho nosotras? Para empezar, hicimos un grupo de mujeres y dijimos, bueno, vamos a documentarnos, porque no sé si les pasa, pero alguien habla de feminismo y se espantan, ¿no? Donde yo trabajo, cambiaron el logo y lo pusimos de color violeta, y se espantaron algunas personas. O sea, y yo les decía, oigan, algunos se enojan porque marcan monumentos y los tachan, y otros porque cambiaron el logo de color. O sea, ¿no? Mejor vámonos educando, vamos conociendo de qué se trata el feminismo y los feminismos. ¿Cuáles son esas violencias, las pequeñas, las grandes? Yo les decía ayer en el servicio, oigan, ¿quieren una noche de terror? A los varones, ¿no? Reúnan a sus amigas y pregúntenles qué tipo de violencias viven, y se van a llevar una sorpresa. Seguramente muchas no se imaginan. Y los que sí se imaginan, es tiempo de decirles que ya basta, y que también cuando conozcan a un amigo, también le digan que hay cosas que ya no deben hacer, que nunca debieron ser, y que ya no es posible que se haga, ¿no? Entonces tenemos también esta red, esta comunicación de estarnos cultivando para conocer. En los grupos que hemos hecho, de repente sí nos han salido, ¡Ah! No me di cuenta, esto no sabía yo que era una violencia, ¿no? A una de nuestras hermanas en su trabajo le dijeron, ¿por qué no, por qué no dijiste que tal persona te estaba acosando? Y su respuesta fue, porque no sabía que era acoso, ¿no? Porque ya lo había normalizado. Entonces, la idea es irnos adquirir también ese compromiso personal. Ya ven, ahorita ya casi nadie felicita por el 8M, ¿no? Pero antes eran así muchas felicitaciones. Y me acuerdo que yo empecé a decir, no, oye, no se felicita por esto. Y luego me decían, oye, qué bárbara, yo no me atrevo, ¿no? Pero poco a poco la gente vamos cambiando, ¿no? Entre más información tengamos, vamos cambiando, ¿no? Entrar aquí a esta red de mujeres, la verdad es que es maravilloso, y estamos aquí también para aportar y ayudar en lo que se pueda.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, también nos has colocado, como vemos, vamos como coincidiendo, pero bueno, pues sí, justo ver cómo, ¿verdad? Decir, hay en el fundamento, hay en el origen, pues esta participación en teoría, digamos, ¿no? Muchas veces la dignidad, etcétera, de las mujeres, pero lo que vamos viendo es cómo, pues las estructuras, por eso hablábamos también de estas violencias estructurales, vamos viendo cómo estas estructuras y estructuras religiosas y sociales pues van incluyendo incluso para transformar y cambiar a veces hasta los propios fundamentos y la propia práctica, ¿verdad? De las tradiciones y van cayendo en pues situaciones de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, para pasar a la siguiente ronda, que ahorita pues ya, ahora sí vamos a poder compartir, me gustaría también nada más poner ahorita como una pregunta un poco sobre la mesa, cómo vamos reflexionando, ¿no? Decir, bueno, las comunidades religiosas queremos ser parte de la solución. O sea, creo que ya aquí nos queda claro que hay una situación con a la que buscamos dar respuesta, ¿no? Que hay una situación de violencia. Entonces, ¿qué pasos deberíamos dar las mujeres de fe hoy para construir algunos espacios más seguros, más justos, más en armonía, ¿no? Ahora, si quieren, vamos a cambiar y empezamos contigo, Rebeca, si te parece. Bueno, primero quiero decir que es bien interesante las confluencias de Rahima, eh, en es que yo no Nalicábara, las coincidencias de lo que en esencia es nuestras tradiciones espirituales, diría, y religiosas, y lo que fue pasando a través de la historia. Entonces, la estructura patriarcal forma parte de la conmovisión de este mundo patriarcal. Eso creo que nos une, diríamos, esa parte, ¿no? Definitivamente, y creo que vamos caminando y luchando contra corriente para erradicarlo, pero también tenemos que plantear otro tipo de comunidades. Pues para mí yo diría que la libertad de conciencia nos lleva, que no es como un dogma, sino una convicción. Entonces, en la medida en que estemos convencidos de que la libertad es parte realmente de la plenitud de la vida, en cuanto a las mujeres, tenemos que apuntar hacia que nuestras comunidades sea un espacio seguro para las mujeres. Entonces, por supuesto, como bien dijeron también cada una de ustedes, o comentamos, o sea, denunciar la violencia, primeramente sensibilizarnos hacia lo que son las violencias en plural. Uno, porque decía que al interior puede ser que igual nuestros textos sagrados los podemos manipular y utilizarlos para lo que queramos, ¿no? En contra de las mujeres. Pero también diríamos, ¿cómo estudiamos, nos sensibilizamos para explorar la historia? Porque me parece interesante, ¿no? Nuestra propia identidad se parece mucho toda la cuestión que comentó la parte del budismo de los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Los primeros 3 siglos estaban todas las mujeres en todas partes, inclusive en la parte de los textos sagrados, y de repente no quiere decir que las mujeres ya nunca hicieron nada. Por supuesto que fueron corriendo paralelas a través de toda la historia del cristianismo y fueron buscando sus propios espacios, eso sí. Entonces creo que la bondad de las monjas, las primeras comunidades religiosas, pues saben las bellinas, ¿no? Algunas me preguntaron, bueno, usted es protestante, pero si fuera católica, le digo, bueno, definitivamente las bellinas que se dedicaban a la mística, al estudio, a la teología, que fueron mujeres realmente de una reflexión profunda de la palabra, de esta manera exploraron sus propios espacios, aunque estaban en espacios jerárquicamente más abajo o no tomadas en cuenta. Bueno, afortunadamente ahora hay mucho más literatura en todas nuestras tradiciones espirituales, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, yo creo que en cuanto a la pregunta es eh, que realmente las mujeres, las niñas, las jóvenes puedan realmente tener la confianza en sus comunidades para saber que lo que les pasa lo pueden platicar y también porque saben que vamos a estar acompañándoles y las vamos a arropar. Hace unos días en la televisión vi algo, bueno, qué bueno que lo vimos en la tele, una niñita que fue acosada en una tiendita de abarrotes, se ve el video que lo están grabando y el señor le está tocando a la niña, está con su abuelita, pero la niña antes de salir de la tienda se ve que le dice a la abuelita lo que estaba pasando y bueno, creo que lo mejor y quizás así debería ser, la niña le dice a la abuelita viene con el fulano para decirle, pero el chico de la tienda le hablaron a la policía, lo detuvieron. O sea, ¿qué pasa cuando una niña dice y no le creen?
Entonces, en este momento, a mí me dio mucho gusto verlo, porque la abuelita, el de la tienda, el policía, es inmediatamente, entonces, una niña muy pequeñita, o sea, que supo decir, esto no está bien, o sea, que me estén tocando, ¿no? Entonces, así en nuestras comunidades internamente, que tengamos la confianza de decir, tengo que tomar una decisión por varias razones en sus derechos sexuales y reproductivos, cómo estoy viviendo mi embarazo, cómo espero el parto, es decir, los temas que estábamos trabajando ahorita, pero también, muy bien, todas las violencias que estamos viviendo. Para mí lo principal sería que estamos ganando realmente espacios y teniendo victoria cuando nuestras propias comunidades pueden sentir la confianza plena de que sí les vamos a querer y sí las queremos ayudar. Entonces yo creo que es lo principal. Creo que a través de la experiencia personal muchas veces escuché que los propios pastores decían que la Biblia dice que la mujer se sujete y si tú se sujetas quiere decir que puedes tener violencia sobre tu esposa. Bueno, es obvio que está en contra totalmente del Evangelio. Entonces cuando decimos esto no es verdad, así no es, entonces es lo que yo podría compartir y creo que es la manera en que estamos yendo contracorriente. Entonces la convicción del acompañamiento, la convicción de la denuncia, pero también acompañar, por supuesto, acompañar la parte de la denuncia civil, lo que hay, penal, lo que haya que hacer. Y creo que esto para mí sería lo más valioso que las mujeres conscientes y sensibles podemos hacer. Muchas gracias, Rebe. Pues sí, sin duda, eso toca. Rahima. Gracias. Bueno, pues me ha resultado muy interesante escucharlas a todas. Y bueno, y un poco lo que pensaba es que las religiones, como todas las otras estructuras de la sociedad, están inmersas en una sociedad que tiene unos determinados desequilibrios en la distribución de los poderes, ¿no? Y los grupos que están en una situación de hegemonía pretenden mantener esa hegemonía y para eso expulsan a los otros, ¿no? Y toman una serie de discursos para justificar prácticas de exclusión. Entonces ahora sí que, como decía Rebeca al inicio, no en mi nombre, ¿no? Y preguntarnos cómo la religión no necesariamente tiene que ceñirse a esos criterios, ¿no? Una cosa es la espiritualidad y otra cosa son las cúpulas del poder y cómo están distribuidos estas jerarquías dentro de las religiones. Entonces eso está teñido, como todo lo demás en la sociedad, como la institución biomédica, como todas las instituciones de la sociedad, por estos desequilibrios en la distribución de poder, donde hay unos discursos dominantes que pretenden mantener su hegemonía y entonces desplazan a los subalternos. Y eso ha sucedido históricamente en distintos discursos. Ahora, cuando volteamos a ver la esencia, ahora sí que el fundamento, por eso yo creo que nuestro maestro Nur decía, sí somos fundamentalistas, porque nosotros vamos al fundamento, no a la rigidez de la lectura al pie de la letra de cosas que son sacadas de su contexto histórico. Las religiones también tienen una dimensión histórica y las escrituras también tienen una dimensión histórica, sino al fundamento, cuál es la esencia de lo que se está planteando ahí, pues ahí no puede haber una esencia de violencia y no puede haber una esencia de exclusión, no puede haber una esencia que desestime el lugar de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que lo que las religiones pueden hacer es regresar a esa base y confirmar que el punto está allí, ¿no? Y desmarcarse de estos discursos que tratan de hacer este uso opresivo de las narrativas religiosas o de cualquier otro tipo para justificar no solo la violencia contra las mujeres, la violencia contra los pueblos, las guerras, los asesinatos se han hecho en nombre de las religiones y los practicantes de las religiones, las mujeres de fe, nos corresponde decir no en mi nombre. O sea, eso no es mi religión, eso no es lo que está escrito y eso no es lo que se justifica desde las bases de la tradición sagrada que tiene que ver con este equilibrio de lo femenino y de lo masculino, de lo yamal y de lo yelal, con el honrar la vida, con el espacio de los cuidados, ¿no? El cuidado del otro y la protección del desprotegido como uno de los principios básicos de cualquier práctica, ¿no? Entonces creo que desde ahí es de donde se reivindica lo femenino y todos los grupos que han sido marginados, desprotegidos, acosados por estas corrientes hegemónicas que pretenden mantener la dominación. Muchas gracias. Sí, sin duda, creo que aquí efectivamente lo que vamos viendo es
cómo se van imponiendo, como dices, pues estas diferentes estructuras. En este caso, pues vemos, ¿no? Mucho el tema de la estructura patriarcal, ¿no? Pero como dices, bueno, pues es la patriarcal, pero hay muchas otras estructuras que se van imponiendo y que van generando exclusión y violencia, ¿no? Entonces, pues ahí es un tema muy importante donde debemos o donde queremos también, bueno, debemos y queremos, ¿no? Desde nuestras tradiciones estar presentes y tener una voz. Nalika Vara. Bueno, pues miren, en la parte institucional, pues sí, nosotros contamos con un reglamento, ¿no? Así, claro. Esto se permite, esto, ¿no? Entonces creo que no hay, después nadie nos puede salir con que, oye, ay, sí podía yo venir este, a coquetear con alguna de las integrantes, ¿no? O sea, sí hay como unas reglas, y eso, digo, nos ayuda, pero bueno, lo importante es que se sientan seguras, ¿no? Creo que con la comunidad de mujeres, por ejemplo, en el caso del budismo, mujeres budistas que van y apoyan a otras mujeres budistas, de tal manera que se hace este grupo donde se pueda sentir cobijada la comunidad que se acerca al budismo, que no necesariamente es monje, ¿no? Sino laicos. Nos ayuda mucho. Les decía yo que pues en algunos países ni siquiera ordenan a mujeres, por ejemplo, en Sri Lanka, eso es lo que pasa, no ordenan a mujeres, pero hay otras monjas de otros países que dicen, pues no te preocupes, vente para acá, o sea, y las apoyan y regresan, ¿no? Entonces, el crear los espacios seguros tiene que ver también con esta atmósfera de confianza que saben que pueden externar sus problemas y que esos problemas no se van a ventilar, no, ellas son las dueñas de su información y sobre todo el acompañamiento, ¿no? Independientemente del problema que estén pasando, es acompañarlas en esto, ¿no? El budismo lo que enseña es cómo librarme del sufrimiento. Entonces, acompañarlas es lo más importante. Tanto así que tuvimos ahora con el 9 de marzo una de nuestras primeras integrantes de la Sangha, nos dijo que ella cuando se acercó estaba en una etapa muy vulnerable y que se sintió cobijada, protegida, ¿no? Eso es lo que queremos, acompañada. Entonces, eso es lo que queremos, que se sientan acompañadas, protegidas y que las apoyamos y que la decisión que tomen, pues es su decisión, ¿no? Eh, Así es como lo vemos nosotros, nosotras. Sí, no, muchas gracias. Bueno, pues creo que vamos viendo, ¿no? Sí, nuevamente cómo coincide también el tema del acompañamiento y me gusta mucho lo que dices porque sé que es muy propio del budismo, ¿no? O sea, que cómo eliminar el sufrimiento, cómo acompañar también el sufrimiento, y creo que, o sea, sin lugar a dudas, pues las violencias generan sufrimiento, ¿no? Entonces, cómo acompañar también para poder atender, pues es muy importante, ¿no? Esa presencia, esa compañía, ese estar y sobre todo ese estar para transformar, ¿verdad? Porque no es nada más como para, pues, creo que lo tenemos muy claro, ¿no? No es como de, bueno, pues aguántate, ¿verdad? Creo que estamos más que seguras que no va, en esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera yo ahora, la verdad es que ha sido como muy, muy rico lo que hemos ido escuchando y como bien decían, pues creo que vamos ahí encontrando como muchas coincidencias, ¿no? Como mucha interrelación de una y otra. Y yo creo que, bueno, pues estoy súper contenta que tenemos más de 50 personas aquí conectadas. Entonces yo creo que, pues podemos abrir al diálogo porque estoy segura que ha de haber muchas preguntas, muchos comentarios, muchas ganas también, ¿no? De compartir. Entonces, pues propongo que podamos abrir. Si alguien quiere abrir el micrófono, lo único que sí sugeriría es que sean participaciones breves para que podamos dialogar y podamos intercambiar, ¿no? Que no se extiendan mucho, pero yo creo que puede ser así o también si lo quieren poner en el chat, pues también con mucho gusto, aunque aquí, bueno, pues nos están poniendo saludos, ¿no? Y bueno, ya también se tienen que ir, pero bueno, si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, poner algún tema sobre la mesa. Sí.
Kairavasati, perdón, que no sé si Sí. lo pronuncié bien. Buenas tardes a todas. Yo les quiero agradecer estos espacios relacionados con religión, enfocado o que tengan una perspectiva de género. Creo que son pocos los espacios religiosos que se preocupan por el bienestar, la comodidad, la protección de las mujeres. Así que yo agradezco que pongan estos temas en la mesa, que quede público de alguna manera. Tener este tipo de alianzas sin importar la fe, tener en mente que antes que cualquier tradición somos personas, que somos mujeres y que estamos siempre buscando que se reconozca nuestro valor en la sociedad, nuestros derechos, independientemente de la creencia. Y bueno, lo agradezco porque en todo momento siempre ha habido tiempos difíciles, ¿no? Siempre hay en alguna era un tiempo difícil para las mujeres. Algunas veces se cree que las batallas van ganando o que se va mejorando, pero siempre hay manera de poner en perspectiva realidades distintas a las nuestras, ¿no? Así que bueno, yo agradezco mucho este espacio. Yo les quiero compartir que antes de ser budista, por herencia familiar, practicábamos alguna otra religión y recuerdo que pues yo era una niña, unos 5 años, fui pues al templo religioso de aquel momento, acompañando a mi abuelita, porque en realidad yo no entendía mucho qué es lo que estaba sucediendo, pero pues yo acompañaba a mi abuelita y recibí varios regaños y ahorita ya con perspectiva de adulta podría decir que algunas ofensas por ser una niña que entrara en short, ¿no? Entiendo que podrían ser tradiciones específicas, pero cuidar a las infancias de ciertos comentarios, agresiones, señalamientos y por supuesto cualquier otro tipo de abuso, creo que es importante también ponerlo en la mesa en este y otros foros, porque también desde las infancias creo que se les va educando a qué son cosas aceptables o inaceptables en esto. Yo nunca entendí cuál era literalmente el pecado alrededor de esto. Ahora entiendo que era parte de la tradición de ese templo, pero creo que las infancias vienen con una inocencia que el contexto del ojo adulto, sin importar la fe, puede, puede cambiar el rumbo de los niños que van o de las infancias que van a los templos, ¿no? Bueno, yo les quería compartir esa experiencia que creo que son de los pocos recuerdos muy viejos que tengo y me sorprende que se me haya quedado tan grabado sentirme muy incómoda dentro de un lugar que debería ser seguro para cualquier persona. Muchas gracias. Gracias por compartir. No sé si antes de la siguiente participación quieran decir algo o vamos reuniendo algunas y ya después. ¿Sí? ¿Quieren? Ok. Bueno, proyección profética, imagino, no sé si eres Karina. Sí, Sí. ahí ya. Adelante, Karina. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hacer también como este espacio, ¿no? De mujeres de fe, de diversas como tradiciones, porque también vemos cómo pues vamos caminando en la cuestión de los derechos, ¿verdad? De las mujeres. Y independientemente de nuestra tradición, también hay cosas que nos afectan y también cómo podemos buscar como caminos para solucionar como todas estas situaciones en diferentes procesos de vida de las mujeres, ¿no? Que además, pues, hacemos parte pues, de una comunidad de fe. Entonces, pues, agradezco el espacio y también, como decir algo, como puntualizar, que también ya lo decían, ¿verdad? La cuestión de la violencia obstétrica, ¿no? Cada vez hay más mujeres que reportan como esta situación
y que no se atiende debidamente, ¿no? Digamos que en la Ciudad de México tenemos como mayores oportunidades, pero en el interior de la República, pues no. Entonces también como hacer como un llamado más extensivo hacia este derecho de una vida digna de violencia durante el parto. Nada más. Gracias. Gracias a ti, Karina. Lourdes, Benavente. Hola, sí, ¿qué tal? También me quiero sumar a los agradecimientos a las ponentes y bueno, a la organización. La verdad es que han estado súper interesantes todas las ponencias y qué bonito poder encontrarnos en una reunión así. Tengo una pregunta muy particular que sé que ya ha tocado de cierta forma Rebeca, pero me gustaría poder profundizarla desde el ámbito histórico. Yo soy historiadora y me interesa mucho el olvido deliberado de la agencia femenina en la tradición religiosa, no solamente en los textos sagrados, sino después ya en la propia reflexión religiosa de cada una de las tradiciones. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa historia, especialmente desde los archivos en donde están inexistentes? ¿Qué tipo de interpretación se le puede dar a una participación femenina que sabemos que hubo, pero que ya no existen huellas en el pasado? Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Si quieren, vamos a la última y ya responden y ya luego vamos con otras participaciones. Tenemos aquí la mano de Citlali. Adelante, Citlali. Gracias, buenas tardes. Pues también sumarme a la felicitación para mí fue muy enriquecedor escuchar otras tradiciones, felicitar a la primera ponente por su participación y sí creo que tenemos un gran reto porque es muy impresionante ver las mamás jóvenes, tan jóvenes, como mencionaba, el porcentaje de las adolescentes. Yo creo que como mujeres de fe también tenemos que tener ese sentido de educación en cuanto a la generación, en cuanto a hablar no solo del sueño de ser mamá, sino de la responsabilidad física que existe en ello. Sí es cierto que hay mucha violencia, pero también tendríamos que empatizarnos o entender esa parte médica que en México desafortunadamente hay, donde los sistemas están colapsados, los profesionales de la salud cada vez están más saturados de muchas cosas y que la prevención o la promoción de la salud sexual reproductiva es muy poca y muy poco atendida por la población. Hay demasiadas formas, entonces como que esa presión también a veces de la iglesia de verlo como los métodos anticonceptivos que son un pecado. Entonces yo creo que volver a la raíz en aquellos los métodos Billings, hacerlos más proactivos o más conocidos y hablar más desde la realidad y menos el sueño para poder disminuir esos índices que son fatales. Yo no estoy en ningún momento a favor del aborto, pero sí el punto de si no le das como tal, lo va a buscar de otra manera y es un riesgo realmente de vida. Si un riesgo de vida es la concepción, es la maternidad y es la atención del parto, es un riesgo de vida mucho más un aborto. Gracias. Pues si quien quiera, no sé, Rajima, si quieres por esta última participación. Para Rebeca también hay alguna pregunta directa, entonces no sé, en el orden que ustedes quieran. Y bueno, el Sí. tema de la violencia, bueno, yo quiero retomar un par de cosas. Una que mencionó Rebeca, no todas las mujeres son madres y esto es un punto muy importante, ¿no? No se puede confinar la feminidad a la vida reproductiva de las mujeres, sino que tenemos mujeres que eligen y no eligen ser madres y es un espectro muy amplio. Y ahí también todo ese principio
de lo materno, no es solamente como su reflejo, su espejo de lo biológico de aquellas mujeres que conciben, dan a luz a un hijo, sino que esta, de nuevo mi maestro, porque no puedo decir otra cosa, decía que todos somos mujeres frente a Dios, ¿no? Que de alguna manera fecunda el corazón y nace este hijo del corazón. Entonces hay como muchas reverberaciones cuando se habla de lo materno y no solamente es la maternidad física, biológica y demás, ¿no? Pero dentro de lo que concierne a la maternidad biológica, yo creo que el tema de cómo abordar los embarazos adolescentes, ha habido un montón de campañas que apuntan como a tratar de generar conciencia en las chavas adolescentes acerca de que usen métodos anticonceptivos o que cuiden su cuerpo, cuando en realidad muchísimos de esos embarazos son producto del abuso y de la violación. Por eso es particularmente delicado el tema, porque no necesariamente avanzamos pensando que hay una cuestión de irresponsabilidad de las mujeres, sino que tenemos que leer esta situación a la luz de una sociedad que lo que plantea es un desequilibrio y un sometimiento de lo femenino, que entre otras cosas toma la modalidad de el abuso sexual y también de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una manifestación de violencia de género a través del dispositivo biomédico. Entonces no tiene que ver con falta de personal, tiene que ver con cómo se atiende a las mujeres. Muchas veces ese tipo de atención comprende maltratos tremendos, que no son necesarios y que no dan cuenta de que, bueno, pues estamos resolviendo una problemática. Digamos que no podemos ceñir el respeto de los derechos a las condiciones de posibilidad. Tenemos que construir condiciones para que los derechos sean respetados. Entonces, en México, en la Ciudad de México, todas las mujeres, por ejemplo, tienen derecho, por ley, a entrar a parir acompañadas de alguien de su elección. ¿En cuántos hospitales públicos se permite? En ninguno. ¿Por qué? Si es un derecho, porque hay un resquicio, dice, siempre que las instalaciones lo permitan, ¿no? Y claro, ninguna instalación lo permite, entonces terminamos ajustando los derechos a las instalaciones en lugar de ajustar las instalaciones a los derechos. Entonces, de lo que tenemos que partir es de esta premisa. Hay un ejercicio de la violencia que toma diferentes modos. Yo hablé de porque es en el que trabajo, ¿no? Pero por supuesto que hay una infinidad de maneras. Pero en este campo específico, la violencia cobra la forma de intervenciones innecesarias que se imponen a los cuerpos, de una aceleración que no tiene que ver con el cuidado del bienestar y de la salud, y eso tiene que ser señalado como violento. Y se tienen que buscar las garantías para que todas las mujeres que elijan ser madres puedan cursar por sus embarazos y sus partos en respeto a sus derechos, ¿no? Y que las mujeres no lleguen a la maternidad a partir de experiencias de violación de su cuerpo, ¿no? Y de sus capacidades. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias por la pregunta. Gracias. Acá hay otros para ti, pero bueno, vamos a responder las que habían no hecho y ya después nos vamos a las del chat. Sí, claro. Adelante, Rebe. Sí, gracias, Rajima. Pensaba, digo, si una niña de 10 años tiene el sueño de ser mamá, digo, por ningún motivo, o sea, por donde le busques, una niña de 10 años difícilmente va a querer ser mamá. Y creo que ya Rajima explicó otras cosas. Lo que quiero insistir, sí, hermanas, que creo que los derechos humanos incluyen los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de violación, de incesto, de una violencia terrible, especialmente para las niñas y jóvenes, o aún ya no tan jóvenes, se han ganado políticas públicas para el derecho a decidir. Entonces, entiendo la parte de la fe, de la parte espiritual, de los textos sagrados, pero creo que tenemos que aprender a escuchar sin juzgar. Entonces, cuando hay un grupo de acompañamiento, ¿verdad? Que está destinado a eso, en el que participo, en escuchar a chicas o jóvenes, van a decidir sí o no, y por qué sí o por qué no, la interrupción de un embarazo. Yo sé que es un tema muy delicado y entiendo, entiendo que no es, pero no es decir sí o no, sino es por qué sí o por qué no. Entonces, hay muchas atenuantes sociales, económicas, en esto. Yo quiero hacer este comentario nada más ahorita y entender con respeto las opiniones que pudiéramos tener, pero bueno, creo que es parte de una práctica también de escuchar y amando, ¿no? Con compasión y misericordia,
cuando se ha llegado a ganar políticas públicas en nuestro país y que esas políticas ahí están y son leyes que se han ganado. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, está bien, pero las leyes están ahí y también los hospitales tienen derecho a atender para interrumpir un embarazo. Lourdes, muchas gracias por tu pregunta. Mira, afortunadamente, ya ahora hay muchos textos ya en la investigación histórica que dan cuenta de cómo investigar sobre todos estos primeros siglos del cristianismo. Hay muchos materiales muy valiosísimos sobre cómo era el cristianismo en sus orígenes en cuanto a la participación de las mujeres y cómo fueron quedando de lado e invisibilizadas por la estructura patriarcal. Siempre digo, Constantino en el tercer siglo impuso el cristianismo como la religión del Estado, pero dio al traste, ¿no? Porque se volvió más violento y machista y patriarcal el cristianismo. Entonces, yo te quiero compartir que sí hay mucha investigación dentro de la historia, diríamos, feminista, desde la Biblia, desde la teología, donde hay muchos libros que nos dan cuenta de que se ha rescatado realmente estos procesos históricos en cuanto a las mujeres. Así como en la literatura latinoamericana, afortunadamente hay muchísimos ahora libros ya para abonar a esto, que no sabíamos de las mujeres mexicanas, bueno, de América Latina, por supuesto. Entonces yo sí quizás te puedo mandar alguna bibliografía, links para que los tengas, tú como historiadora que te interesa. Y además hay muchas metodologías críticas de investigación feminista que son ad hoc, Lourdes, a realmente empezar a abrir puertas, los resquicios, y saber que sí podemos rescatar nombres, podemos rescatar procesos de las mujeres en las iglesias, en las primeras comunidades de cristianas, diríamos, bueno, en cuanto a la tradición cristiana, pero creo que todas las tradiciones religiosas lo podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que para eso nos ayuda la teología feminista, también para hacer una historiografía, etnografía, con otros métodos críticos de investigación, para explorarnos a las mujeres que sí hemos estado siempre y pensábamos que no. Entonces, bueno, muchas gracias por tu pregunta y creo que es muy valiosa tu profesión en esto, Lourdes. Creo que hay mucho que aportar. Gracias. Gracias, Rebe. Nalicabar, ¿alguna Ay, sí. resonancia? Bueno, ¿Sí? pues miren, respecto a esto de las niñas, digo, es terrible, ¿no? En el caso del aborto, bueno, para nosotros es muy claro, es tomar una vida, ¿no? Pero pues hay situaciones, ¿no? Hay quien no influyó en esa decisión de embarazarse, ¿no? Hay quien tiene ciertas circunstancias y decide que no lo va a tener. Entonces, como les decía, el acompañamiento y como decía Rebeca, ¿no? Sin juzgar y acompañar, ¿no? Aquí lo que yo sí pediría es como, así como estamos nosotras educándonos, porque la verdad es que como mujeres y feministas y etcétera, ya llevamos años preparándonos y estudiando, perdón, ya es tiempo que los hombres le entren, ¿no? Y que cambie, o sea, porque nada más de un lado si cambia la balanza, también los hombres tienen que hacer ese cambio, ¿no? Estas violencias de niñas de 10 años o de 15, etcétera, que normalmente ocurren por gente que está en su nivel familiar cercano, ¿no? Entonces, y que la familia se queda callada o el entorno se queda callado, ya es tiempo de que los hombres también tomen o rompan ese pacto patriarcal. Y yo creo que es también como un área que tenemos para trabajar y hacerles ver, ¿no? Para que ellos también comiencen a entrar a hacer el cambio y así lleguemos más rápido. Sin duda, pues creo que algo que va saliendo y que bueno, desde la teología feminista lo vamos diciendo mucho y que creo que aquí lo hemos ya puesto sobre la mesa, pues es cambiar también las narrativas, ¿no? O sea, saber desde dónde se dicen, porque efectivamente muchas veces pues acaba siendo la mujer la culpable, o sea, acaban siendo narrativas patriarcales, ¿no? O sea, con esto que decía Regina, bueno, pues embarazo adolescente, pues no es embarazo adolescente, es abuso, digámoslo por el nombre, ¿no? Y decimos, es que lo que tú ponías, ¿no? O sea, pues la mayoría, o sea, creo que solamente, ¿no? De repente algún padre adolescente, pero pues todo lo demás adultos, ¿no? Entonces hay que hablar y decir las cosas como son. Y creo que efectivamente también pues genera conflicto, ¿no? Genera conflicto porque como sociedad no estamos acostumbrados
acostumbradas a ello, ¿no? Entonces, poner a veces ciertos temas sobre la mesa, estamos así como los decimos, no los decimos, ¿qué nos van a decir? Y bueno, aquí de repente ya también alguna de ustedes lo comentaba, ¿verdad? Pero bueno, creo que es parte importante precisamente de nuestro proyecto y del proyecto, yo digo, ¿no? De por qué estamos aquí conectadas y conectados, porque también aquí hay hombres, pues, ¿por qué? Porque queremos transformar, porque queremos alzar esa voz, porque sabemos y estamos conscientes de la realidad que vivimos y de lo que nos toca hacer, ¿no? Como comunidades de fe, como personas de fe. Entonces, bueno, vamos ahora aquí a los comentarios y preguntas que tenemos por acá. Bueno, aquí Talia, qué gusto que estés por aquí con nosotros, Talia. Dice, a mí me encanta que podamos hablar de estos temas, ¿no? Como dices, pues sí, podremos hablar porque a veces no es nada fácil, ¿no? Ya que coincido en que las religiones se han sometido a los términos patriarcales y de construir los cotos de poder debe hacerse en todos los ámbitos. El espiritual es muy importante ya que es gran parte de la educación que hemos recibido en casa. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Talia, por tu comentario. Ahorita les voy a abrir. Bueno, acá se despedían que ya no podían seguir. Bueno, acá también, ¿no? Algunas personas que se despedían y nos dejaban sus correos. Por supuesto, estaremos en contacto con ustedes. Aquí el comentario de Carolina que dice, correcto, el embarazo infantil y adolescente son resultado de abuso sexual, no esto que estábamos diciendo, son resultado, de estupro, otro tipo de violencias. Sí es un problema de educación, pero de educación patriarcal, ¿no? Nuevamente esto que estábamos diciendo. Y luego aquí también Talia dice, estoy totalmente de acuerdo con Rahima en cuanto al abuso sexual, pero hablando de la responsabilidad de utilizar métodos anticonceptivos y cuidar su cuerpo también le concierne al hombre. Es una responsabilidad mutua, de lo contrario sigue siendo una doble violencia en la que un embarazo deseado o no deseado termina recayendo totalmente sobre la mujer. Es decir, se queda solo siendo una madre soltera, una madre sola, sin apoyos. Y dice también Carolina, sí, ya es momento de que los hombres le entren, esa es la clave. Acertado comentario, Nali Cavara. Tenemos aquí también, bueno, pues la mano levantada de Nacho y creo que también estaba por ahí Raquel Adriana había levantado la mano, pero no sé si sigues por ahí, porque digo que no sé por qué no me deja ver quiénes están. Pero bueno, si quieres adelante, Nacho, y si andas por ahí, Raquel, también ahorita te damos la voz. Sí, hola, ¿qué tal? Nada más un pequeño comentario. Bueno, pues muchísimas felicidades por este evento y creo que sí se está dando el paso de que las religiones, creo que sí va de la mano, que las religiones hayan sido utilizadas para justificar conflictos, guerras, opresiones y sean vistas como muy masculinas, pero creo que ya estamos en un tiempo en que las religiones también se están viendo como generadoras de paz, de diálogo, de encuentro, y coincide pues que se están viendo cada vez más femeninas, cada vez es mayor la participación de las mujeres en las religiones y creo que va una cosa con la otra. Así es que yo estoy encantado que tomen la batuta las mujeres para que lleven a las religiones a buen camino como constructoras de paz y de encuentros, ¿no? Felicidades. Muchas gracias por tu comentario, Nacho. Y bueno, pues decir, para quien no lo conoce, pues con Nacho también ya llevamos mucho tiempo trabajando en todos estos temas interreligiosos y él también muy feminista, siempre también ahí apoyando el espacio de Religiones por la Inclusión. Gracias, Nacho, también ahí estamos muchas de nosotros colaborando. Así que pues, Raquel, ya vi que andas también otra vez por ahí. Raquel Adriana, adelante. Ya. Ahora Asalamu sí. alaikum, mi queridas Karen, a todas. Me da mucho gusto verlas. Y estos temas que hemos estado viendo son de bastante importancia. Me encantó la primer ponente, bueno, todas, pero tocó un tema que sí, como dicen, está muy invisibilizado el hecho de los embarazos, ajá, de cómo se están manejando, de los embarazos en pequeñas, de muy corta edad. Sí, yo creo que ahorita nos toca a cada uno de nosotros, desde el lugar donde estamos, desde nuestras religiones, estar apoyando a todas las mujeres, ¿sí? Y estar siempre con ellas, ser su voz de ellas, de las que no tienen voz, estar con ellas cuando se requiere el apoyo, ¿sí? Y pues yo creo que eso es lo importante, sobre todo, por ejemplo, en la parte de nosotros, las musulmanas, pues está también esa mística de creer que siempre somos sometidas, ¿sí? Entonces, en el Islam, pues el sometimiento no es correcto, no es parte del Islam,
y estamos también nosotros trabajando, de hecho, dentro de la comunidad musulmana, porque pues sí, si bien es cierto que como en todas las religiones, no tiene que ver la religión, porque la religión no dicta que haya eso, es cuestión ya de las personas. La cuestión de nosotros es estar apoyando a todas las mujeres que estén pasando por eso y estar acompañándolas cada paso que den. Sí, me ha dado mucho gusto verte, Karen, y a todas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al contrario, gracias a ti, qué bueno que estás por acá. Mucho, mucho gusto en volverte a ver. Pues bueno, ya estamos en tiempo. Les invitaría si hacemos como pues una última participación de cierre. Si quieres, empezamos contigo, Nalicabara. Solo agradecer este esfuerzo, agradecer también a todos los que están presentes, hombres y mujeres, y que continuemos con con este trabajo y que no sea la única vez que nos veamos, ¿no? Que sigamos con eso. Y nada más me despido diciéndoles que todos estén bien, felices y en perfecta paz. Muchas gracias. Gracias. Rebeca. Es igualmente un espacio bien rico y desafiante para todas nosotras. Y yo apunté aquí algo bien importante. Creo que algo de lo que estamos haciendo aquí tenemos que hacerlo más seguido. Por ejemplo, ahorita que alguien preguntaba si hay libros sobre historia, de la teología feminista o las mujeres, igual entre nosotras, saber que conociéndonos más, escuchándonos con respeto y empatía, saber que estamos en el mismo camino y en la misma lucha, pero también estamos luchando con la misma esperanza, diríamos la digna rabia de la que hablábamos, para seguir adelante. Entonces, a mí me encantó cómo nos conectamos, pero también cómo nos desafía estos espacios para que yo tengo una convicción. Creo que las mujeres sí podemos trabajar una espiritualidad feminista o femenina, súper ecuménica e interreligiosa, porque nos suenan mucho las luchas por cambiar este mundo, especialmente para las mujeres, las niñas y las jóvenes. Entonces yo quisiera dejar eso. Qué bueno que estamos aquí, porque es más allá del dogma, de la tradición, pero esto es fundamental lo que estamos haciendo. Entonces, muchas gracias. Para mí es una honra y un privilegio estar con cada una de ustedes y bueno, que sigan estos espacios y que nos sigamos conectando en los links, en donde trabajamos, llámese comunidades, universidades, diferentes organizaciones, porque esto nos ayuda y nos inspira mucho también a todas. Muchas gracias. Gracias, Rebe. Rahima. Bueno, yo me despido pensando que es muy importante tener estos espacios de encuentro. La manera de ponerle límite a la violencia nunca es la penalización. Los estudiosos de la violencia lo han investigado. No es la mejor vía. La mejor vía es la construcción de redes, de puentes. Entonces, esperemos que esta instancia de encuentro ayude a que se vayan consolidando esas redes que nos permitan hacer cuerpo y ponerle freno al ejercicio de la violencia. Allí donde hay vinculación es donde hay menos probabilidad de que haya violencia y eso nos contiene, son las redes que nos sostienen a todas. Así que celebro la iniciativa y espero que crezca y que a partir de aquí surjan otras propuestas. Muchas gracias. Pues de verdad, muchísimas gracias a cada una de ustedes quienes participaron, o sea, por supuesto, Rahima, Rebeca y Nalicabara, pero también a cada una de las personas que se conectó y que nos expresan su sentir y que nos expresan también el deseo de seguirnos escuchando. La verdad es que eso es lo que queremos nosotros, seguirnos escuchando, seguir construyendo, seguirnos acuerpando, seguir pues dando respuesta y encontrando que precisamente lo que decíamos, ¿verdad? En la unidad, en poder trabajar juntas y juntos, en el acompañamiento, en el encuentro, etcétera, pues es desde ahí que vamos a poder pues poner literalmente nuestro granito de arena, ¿verdad? Porque creo que vivimos una situación tal que pues no podemos pretender ni cambiarla totalmente de la noche a la mañana, ni a lo mejor con los millones de personas que somos. Sin embargo, la verdad es que a mí lo dije varias veces y lo vuelvo a decir, el número de personas que nos conectamos, lo que digo, sabiendo que son fechas complicadas, que lo organizamos rápido y todo, creo que me deja el corazón lleno de decir,
tenemos esa necesidad y aquí lo expresaban, ¿no? Necesitamos estos diálogos, necesitamos abrir estos espacios, necesitamos poner estos temas sobre la mesa, reflexionar y saber que estamos acompañadas, acompañados en esta misma lucha, en estos mismos deseos de transformación y de otras, pues sí, digamos, decimos, ¿verdad? De otra realidad posible, ¿no? Con justicia, con paz y con dignidad. Así que bueno, pues no me queda más que darles las gracias y bueno, pues les estaremos haciendo llegar información para nuestro siguiente webinar. Creo que se queda, ¿no?, sobre la mesa la necesidad y por lo tanto vamos a seguir teniendo estos espacios. Así que bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Un abrazo a cada una y a cada uno.